Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Estando en otra semanita de clases, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Permítame un momentito hasta que se pueda compartir y se pueda observar el material de trabajo. Listo, chicos. Vamos a ver el oscilador armónico simple. Hasta ahora nuestro estudio del MAS se ha limitado a sus características cinemáticas. En este apartado estudiaremos la dinámica y la energía del MAS, aplicadas a un ejemplo concreto de oscilador armónico, sistema animado del MAS, debido a la acción de una fuerza recuperadora. La dinámica del oscilador armónico simple nos dice que a partir de la ecuación de la aceleración del MAS, podemos calcular la fuerza que debe actuar sobre un cuerpo o partícula de masa a fin de que oscile con dicho movimiento. Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica y sustituyendo en ella el valor de la aceleración del más, tenemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración o la fuerza es igual a menos masa por el ángulo al cuadrado por x o la aceleración es igual a menos el ángulo al cuadrado por x. Como m y w no varían, aparece una constante, denominada constante elástica o recuperadora, que nos daría como resultado la fuerza es igual a menos una constante por x. Esta expresión indica que el más la fuerza es proporcional al desplazamiento y opuesta a él, es decir, que se dirige siempre hacia el punto de equilibrio cero, punto en el que se anula. Conocemos esta fuerza porque aparece cuando deformamos un cuerpo elástico. Por ejemplo, un resorte, la constante K es siempre positiva y y cuanto mayor sea, será la fuerza que atrae al móvil hacia la posición cero del equilibrio. Tenemos la aplicación de la fuerza, permítanme un momento. Al aplicar una fuerza en X, el cuerpo se desplaza con una posición de equilibrio. Es el movimiento del resorte que hablábamos últimamente. Posición en cero y la fuerza es cero. Al cesar la fuerza extra, el resorte comienza a comprimirse ya que ejerce una fuerza recuperadora y opuesto al desplazamiento de esta tiende siempre a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio y produce a él una aceleración. Una vez sobrepasada la posición del equilibrio, la fuerza recuperadora cambia el sentido y aunque el cuerpo continúa desplazándose hacia la izquierda. Ahora, conocemos esta fuerza porque aparece cuando deformamos un cuerpo elástico, lo que yo les comentaba la última vez. Por ejemplo, esto es un poquito de plástico, digamos que es plástico. Entonces, lo que yo hago es que como tiene una especie de resorte, entonces comprimirla, le deformo, ¿ya? La fuerza que produce un más es una fuerza central, dirigida hacia el punto de equilibrio y proporcional a la distancia esta. A partir de las expresiones anteriores podemos obtener la relación de ligar la pulsación y el periodo del movimiento en la masa y la constante, que me quedaría como masa del ángulo al cuadrado es igual a la constante o también en raíz, ¿no? Y puesto que la tensión es igual a 2 por pi de sobre W, podemos calcular el periodo del movimiento producido por una fuerza recuperadora. Tensión es igual 2 por pi, es la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. El periodo de un oscilador sometido a una fuerza elástica depende de la constante recuperadora y de su masa, pero no depende de la amplitud del movimiento. Veamos un pequeño ejemplo para entenderle de mejor manera este ejemplo. Se conecta a un resorte de constante elástica de 5 newtons por metros, un cuerpo de 200 gramos de masa que puede oscilar libremente sobre una superficie horizontal sin razonamiento. Estirando el resorte se desplaza con un cuerpo de 5 centímetros desde la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. Calculemos el periodo del movimiento, las expresiones de elongación, la velocidad, la aceleración en función del tiempo, los valores máximos de la velocidad y de la aceleración, la fuerza recuperadora cuando la posición es 0,05 metros. Permítame un momentito, por favor.
Listo, chicos. Eh, Tenemos que calcular varios puntos en este caso. Entonces, tenemos que la masa es igual a 200 gramos, que pasándole a kilogramos de 0,200 kilogramos. La posición inicial es de 5 centímetros, que pasando a metros de 0,05. Tenemos la constante de 5 newtons por metro, que en este momento está como retrayéndose para volver a su normalidad. Tiene este movimiento y determinamos la pulsación para hallar el periodo. ¿Cómo lo terminamos con esta fórmula? Recuerden que esta era la fórmula para hallar eso. Como ya tengo mi fórmula, reemplazo con lo que ya había encontrado en la parte de arriba. Tengo 5 newtons sobre metros sobre 0,200 kilogramos. ¿Qué resuelvo primero aquí? Primero lo de adentro, 5 dividido para 0,200 y a su vez eso me permite a mí realizar la raíz cuadrada y son 5 radianes sobre segundos. Tengo también la fórmula de la tensión. La tensión es igual a 2 por pi sobre, en este caso, la posición o en la alargación. Es 2 por pi sobre 5. ¿Qué pasa aquí? Pi vale 3,1415. Entonces yo tengo que multiplicar por 2 y eso dividir hacia 5 y me sale 0,4 pi segundos. Tenemos el otro punto B, que es la tensión cero es igual a cero. El cuerpo se halla con el máximo valor de la elongación en el sentido positivo del desplazamiento. Por tanto, A es igual a X inicial, es igual a 0,05 metros y su ángulo es igual a pi por cuadrado, pi 2. La posición es igual a, por seno, síganme, por el ángulo o la alargación por el tiempo más cero. En este caso es igual a 0,05 seno de 5 por tiempo más pi sobre 2. La velocidad es igual a por el ángulo por el coseno, donde el ángulo por el tiempo más 0 es igual a 0,05 por 5 coseno por el tiempo más pi sobre 2. Y la velocidad es igual por último 0,25 cosenos de 5 por el tiempo más pi sobre 2. La aceleración es igual a menos a del ángulo al cuadrado por el seno del ángulo por el tiempo, perdón, por la alargación por el tiempo más la velocidad inicial es igual a menos 0,05 por 5 al cuadrado por el seno del ángulo de 5 por el tiempo más un pi sobre 2. Como el módulo de la velocidad es máxima, entonces tengo que realizar con esta fórmula mi velocidad máxima. El módulo pues lo hago con esta fórmula y la expresión de la fuerza recuperadora sería con esta fórmula, con la constante que habíamos dicho en la parte de arriba. El péndulo simple, si supendemos una pequeña partícula material de la masa de un hilo de longitud indexible y de masa depreciable y la separación, un pequeño ángulo de su posición vertical de reposo, la partícula se comporta como un oscilatorio armónico. Este sistema recibe el nombre de péndulo simple o matemático. El movimiento del péndulo es periódico y oscilatorio, pero es también armónico simple. Para que la partícula se mueva con más, debemos desplazarse sobre una trayectoria recta y estar sometida a una fuerza recuperadora, es decir, proporcional al desplazamiento y del sentido opuesto. En realidad, la trayectoria del péndulo es un arco de circunferencia, pero puede suponerse recta para valores muy pequeños como el ángulo. Durante las oscilaciones, las energías cinéticas y potenciales varían según la manera. En el punto B, el péndulo sobre lo que posee de valoración e igual del trabajo realizado para ello, el péndulo desde la posición del equilibrio A hasta B. Al dejarlo, en este caso, en libertad, desciende hacia o disminuye el T y aumenta ese. Es la misma cantidad debido a que la energía mecánica es constante. En A su velocidad es máxima y su EP nula, ¿no? Calcula su movimiento hacia C, donde el nuevo S es nula y su EP es máxima, en ausencia del rozamiento del proceso que se repite indefinidamente. En la posición B actúan sobre él el péndulo de la fuerza, su peso, su masa y su gravedad y la tensión del hilo.
Si descomponemos el peso en dos componentes, sería fuerza uno y fuerza 2. En la dirección del hilo, los componentes de F1 del módulo contrarresta la tensión del hilo, ya que en este momento la velocidad del péndulo es nula. La componente de la fuerza 2 es perpendicular y del módulo mg seno de A. Actúan sobre hacia la posición del equilibrio, es decirse, sentido opuesto al desplazamiento, por lo que es una fuerza restauradora responsable del movimiento. ¿Cómo quedaría esto? Fuerza 2 es igual a menos masa por gravedad por el seno del ángulo. Para los valores pequeños del ángulo podemos considerar aproximadamente iguales al valor del seno del ángulo y del ángulo medido en radianes. Así el valor de la fuerza resulta con esta fórmula, ¿no? Fuerza 2 es igual a menos masa por gravedad por el seno del ángulo o es igual a menos masa por gravedad del ángulo. Como el ángulo es igual al arco sobre radio, X sobre L. O la fuerza 2 que es menos masa por gravedad sobre L por X. Y si la constante es igual a la masa por gravedad sobre L, tenemos que la fuerza 2 es igual a menos la constante por X, lo que corresponde al valor de la fuerza recuperadora del movimiento armónico. El movimiento del péndulo simple es un movimiento armónico simple, siempre que se considere desplazamientos muy pequeños. Así el periodo del tiempo de oscilación péndula valdrá de esta manera, ¿no? Periodo del T, que es la tensión, es igual a 2 por pi sobre la raíz cuadrada de L sobre G. Como sabemos también que esta fórmula se deduce como un péndulo simple de frecuencia, será porque quedará como la tensión, en caso es la elongación es igual a la raíz de la grada sobre L. De aquí concluimos el periodo y la frecuencia angular del péndulo simple. Son independientes de su masa y su amplitud es oscilatoria. Solo depende de la longitud del hilo y del valor de aceleración de la gravedad. Tenemos un pequeño ejemplo y aplicamos simplemente las fórmulas ya explicadas anteriormente. Las ondas. Más de una vez hemos visto las ondas producidas en superficie del agua del estanque en dejar caer a ella una piedrita a la forma que una cuerda cuando la sacudimos. ¿Qué tienen en común todas estas ondas? ¿Qué los caracteriza? Las ondas producidas por el agua solamente desplazan hacia arriba y hacia abajo cualquier objeto que flote en ella, como un trozo de corcho, pero no las desplazan en la dirección en que avanzan las ondas. Cuando el agua se queda en reposo, el objeto se encuentra en su posición inicial. Este hecho se interpreta admitiendo que lo anda al propagarse por la superficie del agua. No realiza un transporte neto de las partículas materiales, sino que la energía capaz de hacerlo oscilar la interpretó del siguiente modo. Un movimiento ondulatorio es una forma transicional de energía sin transporte neto de materia mediante la propagación de alguna forma de perturbación y esta perturbación se denomina onda. En general, en todo fenómeno de propagación de ondas y a pesar de la diversidad, podemos apreciar ángulos elementales comunes. Una perturbación inicial que se transmite de un punto a otro sin desplazamiento neto de la materia desde un foco emisor. Una transmisión de energía a través de un medio cierto retraso entre el instante en que se produce la perturbación inicial y el instante en que se está alcanzando sucesivamente el punto más alejado. Podemos establecer una clasificación de las ondas necesarias o no medio material para propagarse. Tenemos las ondas mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas tienen una propagación de perturbación, es mecánico a través de un medio material elástico, transmite energía mecánica, tiene el material el agua, una cuerda y es indispensable para la existencia de una onda. Los ejemplos son las ondas sonoras, las producidas por una cuerda de guitarra. Las ondas electromagnéticas, por otro lado, es energía electromagnética, propaga a dos campos oscilatorios, eléctrico-magnético, no requiere medio físico ni nada de eso. Un ejemplo puede ser el radio, los rayos X, todas esas, ¿no? Las ondas mecánicas. En las siguientes páginas dedicaremos nuestra atención a las ondas mecánicas, aunque muchos de los conceptos y propiedades de estas aplicables a las ondas electromagnéticas. Podemos clasificar ondas mecánicas teniendo en cuenta la dirección de la propagación de la onda en relación con el movimiento de las partículas del medio.
Las ondas transversales. Si en el extremo libre de una cuerda tensa horizontal damos una sacudida vertical repentina, se forma una cresta o perturbación llamada pulso de onda o simplemente pulso. En esta perturbación instantánea que se transmite mediante una onda viajera y recorre la cuerda desplazando los distintos puntos de esta hacia arriba y hacia abajo para volver a la posición inicial apenas pasada la onda. Si mantenemos un movimiento vibratorio haciendo oscilar la cuerda arriba y abajo, repetimos varias veces y de forma periódica se produce que una perturbación, chicos, continua, denominada tres ondas, que se propaga por la cuerda. Las partículas de esta se desplazan verticalmente en torno a su posición de equilibrio. Una onda es transversal si su dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación que provocan las partículas mediante una perturbación. Las ondas superficiales nos dice que al dejar a caer un cuerpo en la superficie del agua se forman ondas que no son propiamente longitudinales ni transversales, son solo una combinación de ambas. Cada partícula superficial elevada a una cresta, al ser alcanzada por la onda, se desplaza en dirección horizontal y seguidamente en la dirección vertical para volver rápidamente a su posición de equilibrio. Las partículas situadas en el valle se desplazan en dirección vertical y luego horizontalmente para volver también a la posición del equilibrio. Cada partícula realiza un movimiento cuya trayectoria es particular, sencilla. Las ondas superficiales producidas por un líquido se caracteriza por hacer oscilar las partículas de este tanto paralela como las perpendiculares o la dirección de propagación de ondas. Una onda es una longitud si su dirección de propagación es paralela a la dirección de oscilación que provocan las partículas de medio perturbado. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de las clases de ondas, ¿no? La velocidad de las ondas mecánicas, cuando observamos unos fuegos artificiales, primero vemos el fogonazo producido por la explosión de un cohete y luego oímos su sonido. Esto es debido a que la luz tiene una velocidad de propagación mayor que la del sonido. La velocidad de propagación de una onda es la distancia a la que se transmite la onda dividida por el tiempo que emplea ello. La velocidad de las ondas transversales es una cuerda que expresa matemáticamente como la tensión de la cuerda y la masa por unidad de longitud de una raíz. La velocidad de propagación de una onda mecánica depende de las propiedades del medio que se transmite. Por ejemplo, la velocidad de propagación en ondas transversales es una cuerda, depende de la tensión de esta y de su masa por su longitud. Las ondas mecánicas transversales solo pueden propagarse a través de sólidos donde la rigidez del estado permite el desarrollo de la fuerza recuperadora. La velocidad de la propagación de las ondas longitudinales es en los sólidos depende de la constancia elástica del cuerpo y de su densidad, puesto que estas ondas provocan contradicciones y dilataciones en las partículas del sólido. La velocidad de propagación de las ondas longitudinales en fluidos depende del módulo de complejidad consciente de la tensión y de la reformación de medio y de la densidad del medio. La velocidad de propagación de las ondas superficiales de un líquido depende de la naturaleza de este y de la profundidad. Las ondas armónicas. Entre todos los movimientos ondulatorios nos interesa una especie de los movimientos ondulatorios armónicos. Su nombre alude a que puede expresarse matemáticamente mediante una función de seno o coseno. Aunque puedan ser distintas clases, todos ellos tienen un origen semejante. En algún punto del medio se produce una perturbación mediante el movimiento armónico simple generado por una oscilación armónica. Llamamos ondas armónicas a las que tienen un origen. Permítame un momento.
Las características de las ondas armónicas son algunas, ¿no? Para el estudiar de estas magnitudes tomaremos como ejemplo la producción de un tren de ondas armónicas transversales en una cuerda tensa. Tenemos la varilla vibratoria, tenemos la propagación de onda transversal, el movimiento de partículas con la varilla vibratoria. Acoplamos una varilla vibratoria en el extremo libre de la cuerda. El movimiento armónico de la varilla se comunica a través de la partícula de la cuerda, del modo que sus puntos oscilatorios armónicamente tengan una dirección vertical. Tomamos un sistema de referencia tanto de X, Y, y de modo que el eje X coincida con la dirección de propagación y tenga un origen en el foco emisor. Extremo de la variabilidad. Cada punto de la cuerda que determinado por sus abscisas de X y Y por la ordenada y que inclina la desviación de la posición de equilibrio. La amplitud de la onda es del valor máximo, perdón, de la elongación y de las partículas del medio oscilatorio. Su unidad en el sistema internacional es del metro. Tenemos la longitud de onda. Es la dirección mínima entre los dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de vibración. Su unidad en el sistema internacional es de metro. Lo que es periodo es el tiempo que emplea el movimiento ondulatorio en avanzar una longitud de onda, ¿no? O también del tiempo de variación que efectúa la oscilación completa por su unidad en el sistema internacional es el segundo, porque estamos hablando del tiempo. Entonces depende también porque nos puedan decir que es metro o alguna situación, entonces ahí tenemos que hacer una transformación. La frecuencia es el número de ondas que pasan, ¿no? No es específicamente como decir una onda específica, sino que son varias. Es como el número de ondas que pasa, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro y cinco. La función de la onda es que la expresión matemática que describe el estado de vibración en cada partícula en función del tiempo es la ecuación fundamental del más en la dirección del eje Y a que está sometida la partícula situada al foco del emisor. Supongamos que una armónica unidimensional que se propaga a lo largo del eje X en su sentido positivo como consecuencia de cierta perturbación periódica producirá un punto cero, ¿no? Si consideramos otros puntos de las abscisas, las partículas situadas tanto en P vibrarán más como las que ciertas de retraso. Es, por ejemplo, que yo ponga a vibrar algo al iniciar y cuando ya va terminando, pues sus vibraciones ya van más allá de eso, ¿no? Si elegimos con el tiempo inicial el momento en que la partícula situada en el foco del emisor tiene un estado de vibración descrito, la fase inicial será cero. Entonces, de este modo, la ecuación anterior se expresa como la que está aquí, ¿no? Esta ecuación de movimiento ondulatorio armónico o función de onda permite calcular un tiempo dado, el valor de la elongación correspondiente a la partícula de las abscisas, es decir, que permite conocer el estado de vibración cada una de las partículas. La función de la onda y representa el valor de la elongación por cada punto medio de la función del tiempo. Es como que, por ejemplo, yo cuando pego una varilla con otra varilla, pasa que existe un movimiento, ¿no es cierto? Eso se llama la ondulación. Ahora, para este lado que yo ya le pegué al otro lado, pues puede haber una variación muy grande del tiempo y de la distancia en que recorre esta elongación. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Espero que se encuentren súper bien, espero que les haya gustado. Nos veríamos la próxima clase, chicos. Por favor, revisen las actividades. Chao, chicos.